Bienvenidos a la práctica para la construcción de un modelo digital de elevación. Los modelos digitales de elevación son una capa raster que se construyen a partir de una capa vectorial, y esa capa raster que va a definir el modelo digital de elevación, el MDE o el DEN en inglés, nos va a servir de base o sirve de base en los sistemas de información geográfica para muchos otros análisis, por ejemplo análisis de relieve, análisis geomorfológicos, delimitación de cuencas hidrográficas, para la construcción de perfiles longitudinales, para la construcción de perfiles longitudinales de río, eh, y para muchos otros parámetros a nivel hidrológico, a nivel geomorfológico o a nivel hidrográfico. Los modelos digitales de elevación pues nos van a servir para todo ello. Vamos a aprender en QGIS cómo construir un modelo digital de elevación. Una vez que ya ejecutamos QGIS 2.18, lo primero que tenemos que hacer es configurar el programa a el sistema de referencia de coordenadas, en este caso a RecBen zona 19. En la parte inferior derecha está el icono para el sistema de referencia de coordenadas. Una vez que se genera la ventana propiedades del proyecto CRC, en el ítem CRC vamos a habilitar la transformación de CRC, y en el filtro, en caso de que no aparezca ya en tu computadora RecBen uso 19 en la primera sección que aparece allí, entonces en filtrar escribes la palabra RecBen y ya en la parte de abajo aparecen todos los sistemas de referencia que implican para RecBen. En este caso vamos a trabajar con zona 19, que es la que implica para el estado Portuguesa y el estado Barinas. Una vez que nuestro proyecto está configurado, vamos a proceder a guardarlo. En la etiqueta o en el icono de guardar le damos clic, se genera una nueva ventana y vamos a seleccionar la carpeta donde queremos guardar. En mi caso va a ser en escritorio, que aparece del lado derecho de la ventana, a mi lado izquierdo, y en la carpeta práctica 3 modelo digital de elevación MDE voy a guardar el proyecto con el mismo nombre, MDE. Coloco el nombre y luego hago clic en guardar. En la parte superior, en la primera línea, ya aparece mi proyecto con el nombre de ME, porque ya lo pude guardar. Tú puedes colocarle otro nombre, puede ser el número de la práctica, cualquier otro que tú tengas de preferencia. Lo primero que vamos a hacer entonces después de ello es ir al icono de añadir capa vectorial. Recuerde que en QGIS tenemos dos iconos para traer capas, bueno, muchos más, pero los más utilizados son para añadir capa vectorial y para añadir capas raster. En este caso vamos a traer una capa vectorial, se genera una ventana para ubicar la capa vectorial en el computador, y en mi caso, bueno, yo le doy primero a explorar. En mi caso está en el escritorio, en la carpeta que se llama práctica 3MD. Tienes que tener en cuenta dónde tienes guardada la carpeta en tu computador. Luego selecciono la capa de interés, en este caso curvas de nivel, es decir, CN cuenca NUS, que significa curvas de nivel cuenca NUS. Tiene que terminar en .shp. Recuerden que .shp es el formato para capas vectoriales. Hay muchos otros formatos, pero .shp es el formato universal de capas vectoriales. Lo elijo y le doy clic en abrir. Luego abrir nuevamente, y allí se agrega la capa de CN cuenca NUS, pero no la podemos visualizar porque la capa viene con otro sistema de proyección. Lo que yo tengo que decirle a la capa es doble clic o clic secundario para ir entonces a la ventana de propiedades de la capa, y donde dice, perdón, no era por acá, pero si nos vamos entonces a clic secundario en la tabla de contenido, en el panel explorador donde dice CN cuenca NUS, le decimos clic secundario y le vamos al ítem establecer SRC de la capa. Establece SRC de la capa,
y en esta ventana que se genera entonces vamos a seleccionar Recben zona 19. Inmediatamente nos vamos a aceptar y ya la capa tiene el sistema de referencia. Ahora le decimos clic secundario, zoom a la capa. Allí está. Esta es la capa de las curvas de nivel de una sección o de un determinado lugar. En este caso de la cuenca Río Anús. Lo que vamos a hacer luego es acá en algún espacio de esta barra, este espacio en blanco de esta barra, vamos a darle clic secundario para ir a la caja de herramientas, y en la barra para colocar nombre o para buscar coloco rasterizar, y acá aparece varios ítems de rasterizar. En este caso dice rasterizar vectorial a raster, es decir, rasterizar quiere decir que vamos a llevar una capa vectorial a una capa raster, es decir, una capa de puntos, líneas o polígonos vectorial a una capa de celdillas, de celdas o de malla que están delimitadas o definidas por píxeles o por una resolución. Vamos a abrir esta y dice acá rasterizar vectorial a raster. En donde dice capa de entrada, pues voy a agregar la única capa que tengo, que sería CN Cuenca Anús, y luego donde dice campo de atributo, ojo, muy importante, en este caso la capa que yo les estoy suministrando tienen una sola columna en la tabla de atributos, por lo tanto es lo único que va a aparecer acá, cota. Pero si ustedes utilizan una capa de curvas de nivel que tengan muchos atributos, tienen que tener en cuenta que van a agregar aquí solamente el campo que define la curva de nivel, la cota, la curva de nivel. Luego viene la resolución. ¿Qué resolución va a tener esa capa? Puede tener aquí una resolución de 100 metros, como lo da por defecto, pero si yo quiero que mi resolución sea mejor, tengo que disminuir esa cantidad. Puede ser 20 con 20 con 20 unidades, y luego hago clic en Run o en aceptar para proceder al rasterizado. El software comienza a trabajar y genera en el panel explorador una nueva capa que se llama rasterizado. Igualmente le modifico su SRC, su sistema de referencia de coordenadas, le elijo Recben UTM-19 y aparece allí encima de la capa CN Cuenca Anús. Si nos damos cuenta, aparece una capa de color negro con unas líneas color blanco. Las líneas color blanco son las que tienen la información de la capa vectorial, y lo que vemos en negro son, por ahora, son espacios sin datos. Solamente los que tienen datos son las líneas blancas. ¿Cómo hacemos para que el resto tenga datos también o haga una equivalencia de datos? Aquí mismo en caja de herramientas, en vez de rasterizado, voy a borrar y voy a modificar relleno o rellenar, y acá aparece un ítem en algoritmos usados, dice rellenar sin datos, o en análisis rellenar sin datos, aparece una nueva ventana. Al ejecutarla, entonces le doy clic en relleno sin datos, en la caja de herramientas, en la capa de entrada selecciono rasterizado, y que no se nos olvide seleccionar aquí donde dice máscara de validación, seleccionar otra vez el rasterizado, selecciono, aplico Run, y allí el trabajo es efectuado por el computador, se genera una nueva capa. Igualmente le aplico su SRC Recben zona 19, y allí está mi modelo digital de elevación. Este relleno sería mi modelo digital de elevación. Si hago zoom sobre la capa, entonces puedo apreciar diversos colores allí, ¿no? Si alejo, entonces me puedo dar cuenta de esto, ¿no? Zonas blancas, entonces son zonas montañosas, zonas de color negro o más negro intenso son zonas más bajas, más llanas. Entonces vemos cómo esto que está aquí nos indica la presencia de un curso de agua, de zonas montañosas que van drenando hacia acá. Inmediatamente yo voy a traer una capa vectorial que también está en la carpeta de la práctica, que se denomina delimitación Cuenca Anús.shp, abrir, modifico su SRC, Recben
19 y le voy a quitar ese color de relleno para visualizar mejor. Doble clic a delimitación cuenca NUS, se genera esta ventana de propiedades y en estilo donde dice relleno sencillo presiono estilo, luego relleno sencillo, aquí donde dice línea exterior, esta línea exterior la voy a quitar, perdón, donde dice relleno lo voy a quitar, al final aparece una flecha y le digo relleno transparente, aceptar, y ahí está mi mi cuenca que ya está delimitada en un proceso previo a esto. Se generó la delimitación de la cuenca NUS, es decir, que toda la precipitación de esta zona que caiga en esta zona que está definida por esta línea divisoria va a drenar hacia un mismo punto, en este caso hacia el desfogue o al desemboque del río Anús. Entonces tenemos una zona montañosa, que en este caso es el Parque Nacional Guaramacal o el ramal de Guaramacal en el municipio Boconó del estado de Trujillo, que es la zona más alta o el punto más alto de esta cuenca del río Anús. Entonces tenemos dos vertientes, una que drena hacia el norte y una que drena hacia el sur. Entonces la que drena hacia el sur es hacia la cuenca del río Anús. Entonces allí podemos apreciar nuestra delimitación de la cuenca y podemos apreciar también el cauce principal del río Anús. Si quiero cambiar un color a esa línea de la cuenca, me voy a estilo nuevamente, a propiedades y estilo, y en relleno sencillo cambio color a la línea exterior, puede ser amarillo, perdón. Me voy nuevamente a estilo en la barra de propiedades, relleno sencillo, y acá elijo el color, aplicar, y ahí tengo mi línea de la cuenca río Anús. A partir de esto entonces podemos hacer varios análisis respecto a parámetros hidrológicos, hidrográficos y también geomorfológicos. Para guardar la capa de relleno que tengo creada y que no la guardé, entonces le digo guardar como, clic derecho, clic secundario sobre relleno, guardar como, direcciono el lugar donde la voy a guardar, en este caso la carpeta donde estoy trabajando, práctica MDE, le coloco un nombre, MDE nuevo, porque ya tenía uno guardado allí, MDE nuevo, guardar. Aquí selecciono el SRC de una vez, que sería Regven zona 19, si no tengo que buscarlo. Extensión, le digo que va a ser la extensión de la capa y por último le digo aceptar. Ella hace su guardado. Si yo desactivo mi relleno, aparece entonces mi nuevo MDE. Yo a este MDE también le puedo cambiar la paleta de color en propiedades de esa capa, en estilo, en tipo de renderizador, le digo unibanda pseudocolor. Elijo cualquier tonalidad, le digo clasificar, aplicar, aceptar, y ahí está mi modelo digital de elevación con otra coloración. Bueno, se agradece al estudiante entonces, después de haber aplicado este proceso, guardar la imagen definitiva en proyecto, guardar como imagen, direccionar el lugar en el computador que desee y en formato JPG guardar el MDE de la cuenca Anús, y eso es lo que me van a enviar para la posterior evaluación. Guardar, aquí dice imagen del mapa guardada en C, escritorio, práctica 3, minimizo, y si me voy a esa carpeta debería aparecer la imagen JPG MDE Anús. Esa imagen es la que me deberían enviar para la posterior evaluación.